Buenos días y retomamos nuestro tema. La otra vez hablábamos de la concepción del tiempo que es propia del pueblo de Israel. Y eso es importante, como veíamos, porque ellos viven su historia siempre con la conciencia de las intervenciones anteriores de Dios. Su historia no es una simple cronología, sino una reflexión teológica de los tiempos en que vive. Hablando de escatología, una de las cosas que notamos en la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es que se trata de una escatología comunitaria. No es que no existe una escatología individual, pero la gran énfasis es sobre la escatología comunitaria. Uno se pregunta quizás, pero ¿cómo es eso? Que ¿no será que cada justo tiene que ser buscado? Hay que ver un poco la manera en que Israel se concibe a sí misma como nación. Israel se considera el pueblo escogido por Dios. Dios se relaciona con el pueblo. Dios guía el pueblo a través del desierto. Todos tienen acceso a la tienda en el desierto donde se guarda el arca de la alianza. Una cosa curiosa que muchos no saben, la palabra para esa tienda en el desierto es tabernáculo. Y nosotros en las capillas tenemos el tabernáculo, que es donde guardamos el Santísimo. O sea, la misma idea, lugar de encuentro con la presencia de Dios. Asimismo, si ustedes se fijan en los templos antiguos, en los modernos no se suele observar tanto, pero el tabernáculo es forrado por dentro con tela, para evocar esa tienda en el desierto donde se guardaba el arca de la alianza. Pues bien, la conciencia de Israel es de una relación sumamente comunitaria con Dios. Ciertamente tiene sus sacerdotes, pero sus sacerdotes en el templo ejercen su ministerio en nombre del pueblo. No se trata de un Dios que se relaciona solamente con unos individuos, más bien con la comunidad. Esa escatología comunitaria es donde vemos que el destino de Israel viene resuelto. Vemos muchas veces en las batallas con otros pueblos cómo ganar la batalla no es simplemente conseguir terreno, sino que es otro paso más hacia Dios, hacia la llegada del Mesías. También vemos que tenemos el concepto de la nueva alianza. Y esa nueva alianza ya comienza a extenderse a otros pueblos. Se trata de promesa. La nueva alianza comunica una promesa. Y eso tiene que ver con la visión histórica de que hablábamos. La promesa es el cumplimiento de todos esos momentos que hemos visto en esa línea histórica.
Si nosotros nos pusiéramos a leer la Biblia como que fuera un libro, que no es un libro, es una biblioteca, y no es ni aconsejable leer la Biblia como que fuera un libro, pero igual, lo que vamos a ver es que hay una serie de alianzas. Cada alianza viene con su promesa y su cumplimiento. Pero sería un gran error considerar que hay muchas alianzas. Es siempre la misma alianza que viene no solamente renovada, sino reconstituida. Y esa alianza dirige al pueblo hacia la promesa en el futuro, su cumplimiento. Y ese cumplimiento últimamente tiene un elemento universal y cósmico. No es en su última instancia solamente la salvación de Israel, sino de todos los pueblos que habrán llegado a creer en Yahvé. Otro elemento de la escatología que vemos en el Antiguo Testamento es la escatología mesiánica. Cuando el Antiguo Testamento habla de los últimos tiempos, eso no se distingue a cuando se habla de los tiempos mesiánicos, porque la era del Mesías es la era escatológica. Con la llegada del Mesías se llega al cumplimiento de todas las promesas. Esa fue una de las cosas que vemos con Jesús, que Jesús demuestra claramente por sus hechos, por los milagros, por su relación con Dios, que es el Mesías. Pero vemos que cierta gente buscaba el cumplimiento de ciertas cosas. Tomamos el ejemplo de Judas Iscariota, más probable un celota. Los celotas que querían liberar a Israel de los romanos por medio de una insurrección armada. Cuando Jesús entra en Jerusalén, aclamado por el pueblo, proclamado rey, entre comillas, todo parece listo para llamar al pueblo para que surja contra los romanos. Pero Jesús no hace eso, esa no es su misión. Su misión es entregarse hasta la cruz para morir y luego resucitar. Y muchos no captaban eso. Vemos en la figura de Judas que hasta lo entrega a los romanos. Judas más probable se sentía defraudado porque Judas buscaba la liberación de su pueblo. El Antiguo Testamento elabora una escatología que es histórico-mesiánico. Es una escatología histórica porque comienza desde los principios, se reafirma en cada momento, y es mesiánico porque se dirige hacia el futuro cuando llegará el Mesías. Y la llegada del Mesías significa el establecimiento de una nueva relación con Dios, la nueva alianza. Esa es la meta de la escatología hebrea. No piensan los judíos en los detalles de cómo será la vida del más allá, porque la consumación de todas las cosas no es otra cosa sino Dios mismo. Así que vemos ese aspecto histórico, mesiánico de la escatología de los judíos. Pero también encontramos una escatología mundana, terrena.
La Biblia desconoce la distinción entre tiempo y eternidad. No tiene una visión filosófica del tiempo considerado en sí mismo. Si tú tienes que escribir un trabajo sobre el tiempo, piensa en un momento, cosa escribiría. San Agustín se puso ese mismo desafío y dice, en pocas palabras, estoy resumiendo, si me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero no sé cómo describirlo. El tiempo no es tan fácil. O sea, algo que manejamos todo el tiempo resulta ser bastante complicado cuando llega la hora de describir. Y los judíos, que no era un pueblo filosófico, era un pueblo sumamente teológico, se entendía teológicamente como relación íntima con Dios, pero no filosófico en el sentido de una reflexión racional sobre el ser. El tiempo, como hemos visto, es compuesto por los hechos que han pasado, la serie de actos salvíficos que Dios ha obrado en favor de su pueblo Israel. Por eso, la escatología es sumamente mundana, terrena, no está más allá del tiempo, forma parte de él. La escatología es el último acontecimiento de todos esos momentos que hemos visto en esa línea de la historia de la salvación. Es interesante esto porque Israel, con esa visión, concretiza su autocomprensión de ser pueblo de Dios. Quitando ese título, pueblo escogido de Israel, Israel se deshace. Porque esa es la goma que une todo lo que tiene que ver con la identidad de Israel. Otra cosa interesante que vemos en el Antiguo Testamento es que los judíos tampoco tienen una visión dualista del hombre. No hablan del hombre como alma y cuerpo. Sí vemos que a veces se habla de carne y sangre, o sea, pero para ellos no se trata bien de dos principios, sino de dos elementos, y según su tradición, esos dos elementos nos dirigen al completo. Si un judío dice alma y cuerpo, está intentando describir la persona, no describir dos elementos, dos principios distintos que forman el hombre. Una cosa interesante de ese aspecto mundano de la escatología es que el Antiguo Testamento no habla de pasar a otro mundo espiritual. La escatología, el escatón, está en continuidad con este mundo actual. Se trata de un nuevo mundo, una nueva creación operada por Dios, pero que no se opone a esta vida como la materia al espíritu. Esto explica por qué en el Antiguo Testamento se habla de la escatología en términos concretos tomados del mundo actual. Pero ojo, no es una simple prolongación de esta vida, porque esta vida
de que habla la escatología del Antiguo Testamento será el cumplimiento de las promesas. Así que por un lado tenemos una escatología bien ligada a la experiencia vivida de los hombres, pero la implicación de eso es que no se trata de separar el hombre en diferentes partes, como que fuera compuesto de muchos elementos. Hay una conciencia activa, dinámica de la historia. Eso es lo que vimos otra vez, regresando a esa línea que vimos la otra vez. Siempre está actuando Dios, siempre. Ciertamente hay momentos más notables, pero el buen judío sabía que Dios actuaba en cada momento. Por eso que la ley gobernaba cada acto de un buen judío. Yahvé actúa desde dentro de la historia, a través de los hombres, con los acontecimientos del tiempo. Ahí vemos algo muy interesante, que aquí se afirma que Dios actúa a través de los hombres. Una cosa que vemos continuamente en esa larga historia del pueblo de Israel con su Dios es la falibilidad de los hombres. Tomamos el ejemplo de los reyes de Israel. No es insignificante que esos reyes que representan al pueblo frente a Dios tienen tantas imperfecciones. Esos reyes, Saúl, David, Salomón, esas personas son colocadas frente a nosotros precisamente para que veamos su imperfección. Y el hecho de que Dios no es infiel a su alianza, no obstante la infidelidad de los hombres, el Dios Yahvé es siempre fiel. El hombre es infiel, Dios es siempre fiel. Y no obstante la falibilidad y las imperfecciones del hombre, Dios logra sus designios. El plan de Dios es supremo y el plan de Dios se realizará. Un buen ejemplo de esto quizás es el libro de Jonás, que Jonás es llamado para ir a predicar a Nínive. No quiere. Es más, Jonás preferiría hacer cualquier otra cosa menos irse a Nínive. Por cierto, el libro de Jonás no es un libro histórico, es una fábula pero que comunica una relación profunda con Dios y nos invita a poner nuestra experiencia frente a Jonás como espejo. ¿Qué hace Jonás? Huye de Dios. Sube en un barco. Fíjense, subir en un barco para un judío no es cosa pequeña. Los judíos temían mucho al mar. Los pescadores, los apóstoles, por ejemplo, pescaban cerca a la playa. No salían mar adentro para pescar, porque los judíos tenían una cosa clara en su mente acerca del mar, que era poblado por monstruos y poderes muy fuertes. Muchas veces en los salmos encontramos frases como monstruos marinos y las cosas que viven en el mar. El mar era un lugar misterioso que causaba miedo para los judíos. Pero Jonás tanto quiere huirse de Dios que sube en un barco que cruza el mar. O sea, aquí no es simplemente uno que no quiere colaborar con Dios, es uno que vence sus grandes temores para oponerse al plan de Dios.
Luego vemos otras cosas como lo tiran al mar, o sea, la desgracia, desastre, es comido, es tragado por un pez. Y todo ese desastre, Dios lo cambia para el bien. Y Jonás, que no quería irse a Nínive de ninguna manera. Como yo cuando me pongo el mondongo delante, yo de ninguna manera lo quiero comer. Pero Jonás es llevado por Dios a través de toda esta aventura para que el plan de Dios se realice. El hombre imperfecto, el hombre frágil, el hombre infiel, es llevado por Dios para que el plan de Dios se realizará. Y esto vemos muy bien con los reyes de Israel. El ejemplo de Saúl y David en particular. Una cosa interesante sobre Saúl, por lo menos a mí me parece interesante. Nos cuenta la Biblia que Saúl estaba cubriendo sus pies. Eso significa que iba al baño, porque bajaba su traje que cubría sus pies. Y David se acerca en el libro de las Crónicas y corta el borde de su manto. Yo siempre me preguntaba acerca de eso. Qué extraño. ¿Por qué no matarlo de una vez? ¿Y por qué Saúl estaba tan molesto porque se le habían cortado el borde del manto? En el mundo antiguo, el borde del manto es signo del poder de uno. Es signo de la autoridad que tiene uno. Cortar el borde del manto de Saúl, de parte de David, demuestra que la autoridad de Saúl ya no vale. Ya David está tomando la autoridad de Saúl. Eso es lo que significa ese pequeño gesto. Y eso llega a ser importante también en el Nuevo Testamento, cuando vemos la mujer con hemorragia que se acerca en medio de mucha gente, mucho hombre, se acerca a Jesús y toca el borde de su manto y se le para la hemorragia. Yo siempre pensaba que ella ha tocado el borde del manto porque con tanta gente no alcanzaba a tocar más. No, señores. Tocando el borde del manto es un reconocimiento de parte de ella del poder que hay en Jesús. Es un acto de fe. Ella se enchufa directamente al poder de Jesús. Los demás alrededor de Jesús están quejerando, están hablando, gritando, escuchando, muchas cosas, empujándose mutuamente. Ella, en cambio, va directamente a la fuente del poder de Jesús, simbolizada en el borde de su manto. Si ustedes vuelven a leer ese episodio, esa sanación, sabiendo eso, creo que se entiende mucho mejor. Asimismo vemos que cuando Jesús está muriéndose en la cruz y los soldados juegan a dados por sus ropas, ven que lo que tenía puesto no tenía borde. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un traje sin borde? Pues, ¿qué nos está diciendo Juan con esa información? Que aquí tenemos uno que no dependía de ninguna otra autoridad. La autoridad de Jesús es algo completamente diferente. Y esa pues se nos viene comunicado en el contexto de la muerte de Jesús. O sea, en ese momento de desgracia, Juan nos cuenta
nos recuerda que la autoridad de Jesús es algo mucho, mucho más de lo que se puede reconocer. Así hablaba de la acción de Dios a través de los hombres. Los profetas, de manera particular, a veces la gente piensa que un profeta tiene que predecir lo que va a llegar. Bueno, si eso fuera cierto, todos habríamos ya ganado lotería muchas veces. Pero la tarea del profeta no es eso. La tarea del profeta más bien es de llamar la atención al pueblo para que cumpla con su parte de la alianza. Cada alianza tiene 3 partes, igual que un sacrificio. La parte que ofrece, la parte que recibe y la cosa que viene ofrecida, el signo de la alianza. Por eso que decimos que el sacrificio de Jesús es tan perfecto, porque tenemos a Dios que ofrece Dios a Dios. Dios ofrece sí mismo a sí mismo. El que ofrece es perfecto, el que recibe es perfecto, y el que se ofrece, que viene ofrecido, es también perfecto. Por eso el sacrificio perfecto. Eso les puede ayudar cuando están leyendo la carta de los Hebreos. Los profetas jalan la oreja al pueblo para que cumpla con la alianza. Y lo hace descubriendo los acontecimientos en el tiempo de la acción de Dios. La promesa se realiza a lo largo de la historia e interpela al hombre para que sea actor en ella. No estamos presenciando una historia en que Dios es el que actúa y el pueblo aplaude. El pueblo es realmente actor en esta historia. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que cumplir con su parte de la alianza. No es un pueblo pasivo. Y esa diferencia a Israel de muchos otros pueblos de su entorno. Porque la relación de estos pueblos con sus dioses era más bien una relación pasiva. En cambio, Israel siente la relación amorosa con Dios. Y esa relación, por supuesto, llega a otro nivel, otra experiencia más clara y profunda en la persona de Jesús. Ok, la próxima vez vamos a comenzar a hablar de la venida de Jesús.